A ver, lo escucho, caballero. Acá tiene la pregunta. Ahí se la estoy compartiendo. ¿Cuál sería la respuesta? Y léala y me da la respuesta. Muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué nos fue? Ay, Dios mío, esta gente sí. Bien, 11. Bueno, vamos por acá. Pongamos a Ángela. Ángela. Ángela, por favor. No puedo activar porque no tengo. Bueno, Dios mío. Inventaron las excusas. Daniel Enrique Ortiz, ¿estás? Daniel. Eric Santiago. Señor, Eric, por favor, la primera pregunta que estoy compartiendo, ¿qué respuesta dieron? Léamela y qué respuesta dieron. ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Que yo acá perdiendo el tiempo y sin saber si sí lo hicieron o no lo hicieron. pues solo resolvimos unas preguntas porque también estábamos haciendo otros playbacks. No lo hicieron, listo. Estefanía, ¿lo hiciste? No, señor, no lo hicimos. Bueno, yo ni siquiera sabía que habían puesto porque no estoy en el grupo de WhatsApp. Bueno, Francisca, ¿cuál problema, Francisca? ¿Cuál problema reportaste? Francisca, ¿qué problema reportaste? Bueno, pero me estás escuchando porque me estás respondiendo, entonces contéstame la pregunta, la número 1. Por el chat, yo no veo ningún problema contestar por el chat. Francisca. O más bien, pongamos la pregunta, ¿hiciste el trabajo o no lo hiciste? Ahí si no contestas. Francisca María Gómez Ebrat. ¿Hiciste o no hiciste el trabajo? ¿Sí o no? Bueno, para escuchar lo anterior sí había buena conexión y para escuchar esto sí no hay buena conexión. Ay, ese internet, sí. Joan Sebastián. Es que no es de que yo me acuerdo o no me acuerdo, muchachos. Eso es, ahí yo les envié por el chat que tenían que contestar esas preguntas. Sí, no. O sea, leer, contestar y creo que eso lo tienen que enviar para el lunes. Yo lo tenía que enviar para el lunes. Bueno. Sigamos. Francisca, Joan Sebastián. Joan Sebastián. Joan Sebastián, ¿está o no está? Bueno, Joan nos responde Fachita. Joan Sebastián. La apellido Daza, quizás por favor contesten en el chat. Gracias. Listo. Kevin David. No, señor, no lo hice. Gracias, Kevin. Kevin Eduardo. Kevin Eduardo.
Profe, yo no sé en dónde está ese trabajo. A mí no me llegó ninguna notificación ni nada. Marce está en el grupo de WhatsApp del curso. Prom, ¿En cuál? Prom 2021 dice ahí, ¿no? Sí Sí. está, lo envié el viernes. Ah, pero no hay que a mí se me formateó el celular. Yo le comenté a la profesora. Entonces le dije que me reenviaran todo. Pues a la directora de curso. Luego no es un señor. Bueno, sí, pero pues es con los dos. Es Miguel y A la profe Nit. Listo, sí. yo le pregunto a la profe Nit. Y ella no lo puede Listo, ingresar profe. al grupo, ¿no? ¿O ya lo ingresaron? No, o sea, yo estoy en el grupo, sino que se me formateó y se me borró toda la Listo, listo, conversación. listo. Entonces, a la profe Nit, que Kevin, ¿cuándo le dio ese reporte? Kevin, ¿cuándo le dio ese reporte a la profe Nit? Del que se le... Profe, no me acuerdo. Pues yo le dije a ella que se me había reiniciado el celular, se me había formateado, algo así le había comentado yo. Y que el Classroom no me servía y todo eso. Yo le comenté a ella. Listo, ¿no se acuerda qué día? O sea, esta semana, debió haber sido esta semana, ¿sí? Porque el trabajo yo lo envié el viernes. Espérame, ya miro. Bueno, vamos con Luis Fernando. No, no, señor, estamos haciendo otro proyecto. ¿Estaban haciendo qué? Luis, no alcancé a escuchar. Pues, o sea, es que, ¿cómo se dice que es? Cada semana nos mandan un breakfast, pues nosotros hicimos, fue el de ciencias sociales. Hicieron el de sociales. Listo. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. ¿Sí lo hiciste? ¿Todo completo? Bueno, Nicolás Andrés. Profe, pues la verdad yo estoy con el grupo de Capera, no lo hicimos, pero le puedo dar la respuesta del primero. Listo, ya ahorita lo discutimos. Primero quiero saber esto porque pues al parecer como que no tiene sentido dedicarle una hora a esto cuando no lo hacemos, ¿cierto? Pudiendo avanzar en temas. Entonces pues igual se le comentará a los respectivos coordinadores. Paula Alejandra, Yo sí la hice. ¿sí lo hiciste? Bueno, Paula, entonces creo que la única es Paula y la señorita que me escribió al chat, Luisa. Entonces, Paula y Luisa. Paula, ¿cómo es? Paula Alejandra M. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con Paula, ya ahorita discutimos. Sara. Sara Juliet. No, profe, yo hice otro pre-IFES. Sebastián Torres. No, señor. Y Valentina Martínez. Es que como nosotros lo estábamos haciendo antes de las 12, como nos dio a las 5 ya no teníamos tiempo para reunirnos todos. Ah, es que ustedes se reúnen para hacer eso. Sí, señor. Y Bueno. tenemos varios pre-IFES. También tenemos horario para hacer el pre-IFES. Listo, Valentina. No, señor, estábamos en otros. Listo. Bueno. O por qué no, o sea, el fin de esto no es ni siquiera calificarles ni sacarles notas, sino que ustedes pues aprendan del proceso y cómo es, ¿cierto? Cómo al enfrentarse al IFEX, qué tips tener, ¿cierto? Cómo enfrentarme a ese examen, ¿cierto? Que a algunos que el fin es que les vaya bien, pues, para que puedan, por ejemplo, ingresar, ¿sí? El IFEX lo miran muchas universidades, algunas universidades miran que hayan tenido un buen puntaje, entonces, pues, si ustedes quieren ingresar, ¿cierto? Por ejemplo, a la distrital, muchos no tienen recursos y les apuntan a las universidades públicas. La distrital es una de ellas y pide IFEX. Entonces, pues ese es el fin, ¿no? No es que hagan las cosas porque simplemente toca tener una nota, sino que para aprender cómo es ese proceso. Pero bueno, independientemente, acá tienen las preguntas. Ángela, ¿cuál es la respuesta a la primera? ¿Me la lees y me das la respuesta que tú creas?
Profe, ¿lo puede acercar un poquito? Claro que sí. ¿Ahí? ¿Suficiente o más? Ahí está bien. Listo, dale. La clonación es un proceso mediante el cual se obtiene dos o más individuos a partir de una sola célula. Suponga que a partir de una célula se obtienen dos grupos de ovejas. Un grupo es criada en una finca de clima frío y muy seco, donde llega escasa radiación solar. El otro grupo es una finca de clima caliente y húmedo, donde la radiación solar es intensa la mayor parte del año. Al cabo de unos 4 años, las ovejas han crecido y usted encuentra que existen diferencias en los fenotipos, apariencia. En los dos grupos de ovejas se sabe que las ovejas son herbívoras, suponiendo que todas reciben la misma cantidad de alimentos. El aumento de la biomasa de las ovejas depende de la energía que deben invertir en la producción de lana. ¿Usted considera que la afirmación que mejor relaciona la producción de carne en las ovejas es un lugar donde viven? Ángela, Ángela, tenemos que mejorar ese proceso de lectura, ¿listo? Porque, mira, te gastaste más de 1 minuto leyendo eso. Y en el IFEX ustedes deben tener 2 minutos por mucho para leer, 2 y medio, para leer y contestar. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, Ángela, toca practicar esa lectura. Búscate un libro independientemente de lo que te guste. Acá no vamos a decir que tiene que escoger un libro específico, lo que quieras. Y practique esa lectura porque para estar en 11 y estar leyendo así, estamos graves. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, hay que practicar, hay que practicar. ¿Qué nos dice este punto? A ver, la clonación es un proceso mediante el cual se obtienen dos o más individuos a partir de una sola célula. Suponga que a partir de una célula se obtienen dos grupos de ovejas. Un grupo es criado en una finca de clima frío y muy seco, donde llega escasa radiación solar. El otro grupo en una finca de clima cálido y húmedo, donde la radiación solar es intensa la mayor parte del año. Al cabo de unos cuantos años, las ovejas han crecido y usted encuentra que existen diferencias en el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? La apariencia de los dos grupos de ovejas. Se sabe que las ovejas son herbívoras, suponiendo que todas reciben la misma cantidad de alimento y que el aumento en la biomasa de las ovejas depende de la energía que deben invertir en la producción de lana. ¿Usted considera que la figura que mejor relaciona la producción de carne en las ovejas con el lugar donde viven es? Entonces tenemos 4 gráficas A, B, C y D, donde nos muestran la producción de biomasa en el eje Y el sitio donde viven, ¿cierto? Finca fría o finca caliente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a ese punto? Por acá nos habían dicho en el chat que Luisa marcó la C, ¿cierto? Y no me acuerdo cuál caballero había dicho que también la había contestado. Me confirma el caballero, Sebastián Torres, creo que fue, o Nicolás Andrés, alguno de ellos dos. ¿Quién fue el que contestó ese punto? Yo, profe. Nicolás, ¿qué respuesta dio en ese punto y por qué? Pues según lo que entendí en el momento que leí, pues elegí la A, porque sabiendo que es en la parte en la parte del fenotipo, pues la apariencia, en la parte de producción de carne, al estar en un clima frío en donde pues llega poco la luz y en donde pues a pesar de estar bien alimentados, el frío también es una desventaja. La producción de la carne en las ovejas y también la producción de la lana se puede ver afectada por esto. En cambio, pues en el clima cálido, al estar expuestos al sol, recibe los nutrientes que se necesita para producir la carne necesaria y la parte de la lana. Entonces, pues digo que es la parte A porque pues como vemos la finca fría tiene una parte pues desempeña baja
mientras que la cálida tiene un desempeño alto. Perfecto, gracias. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? La respuesta es que, ¿cierto? Podemos evidenciar que en la gráfica la finca fría no presenta una gran cantidad de producción de biomasa. ¿A qué nos referimos acá con biomasa? ¿Cierto? La producción de lana. Entonces, ojo acá. Mientras que en la finca B, por sus características, ¿cierto? Por lo cálido, miren. Entonces, el grupo es criado en un clima frío y muy seco, donde casi no hay sol, ¿cierto? Entonces, esa es la finca fría. En esas condiciones, sin, ¿cierto? Muy seco, frío, supongo que el pasto no crece tanto o lo que le dan de comer, ¿cierto? Entonces, lógicamente, eso va a afectar al ser vivo que depende de eso. Mientras que en un lugar donde es agradable, ¿cierto? Un lugar donde hay buena cantidad de sol, lo que puede significar, ¿cierto? Que también, miren, cálido y húmedo, ¿cierto? Entonces que las plantas que se encuentran allí pueden crecer bien. Lógicamente, pues en ese lugar la biomasa de, ¿cierto? Respecto a las ovejas, pues va a ser mayor en ese sitio. ¿Listo? Muy bien, gracias, caballero. Vamos con la pregunta 25. Con la pregunta 25, con la pregunta 2 para Ángela ya, Andrés Felipe. Chicos, por favor, van contestando eso. Cada uno de los que no hicieron, ¿cierto? Hagan el ejercicio, entonces escriben la pregunta y la respuesta correcta. Ustedes ya tienen el documento, revisen su chat de WhatsApp del viernes. Supongo que al menos lo habrán descargado. Eso era lo mínimo que había que hacer, al menos. Entonces, mírenlo y vayan colocando las respuestas. ¿Listo? Andrés Felipe, ¿estás o no estás? Andrés Felipe se conecta, se desconecta. Andrés Felipe. Saber, ahí siempre me reporta asistencia, pero... Listo. Eric Santiago. Eric. Señor. La segunda, ¿la lees y me das la respuesta según lo que leíste? Dice, en experimentos con arvejas se descubrió que el color rojo de las flores era dominante sobre el blanco y que las semillas lisas eran dominantes sobre las rugosas. Los posibles fenotipos de los higos que se podrían obtener al cruzar una planta blanca de semillas rugosas con una roja de semillas lisas, que es heterocigota, para estas dos características son: A, solo plantas de flores rojas y semillas lisas; B, plantas de flores rojas, semillas lisas, flores rojas, semillas rugosas, flores blancas lisas y blancas rugosas; C, plantas de flores rojas con semillas lisas y flores blancas con semillas rugosas; y D, plantas de flores blancas y semillas rugosas. Listo. ¿Entendimos el punto? Eric, ¿entendiste con la primera lectura? Ojo que no estoy calificando, no es que esto es un proceso de aprendizaje. Eric, ¿entendiste el punto con la primera lectura que hiciste? Está analizando, profe. Lo primero que entiendo, pues están hablando sobre los agentes dominantes, Es que, espérame, mira algo, no sé si en el prefix que estén haciendo les muestren estos tics, porque acá no es mirar preguntas y dar respuestas, ese no es el fin de un prefix. El fin de un prefix es que usted obtenga habilidades que le permitan desarrollar rápidamente, ágilmente estas preguntas. Ya llevamos, mientras lo leíste, fue 1 minuto. Ahora, mientras estás pensando y procesando el texto, va otro minuto, ¿cierto? Entonces, imagínate, no da el tiempo. ¿Qué hay que hacer en este tipo de preguntas? Entonces, primero la pregunta es más cortica, ¿cierto? No es tan larga como la anterior. Entonces, acá se puede dar el tiempo de leer y comprender. Mientras usted está leyendo, debe hacer ese proceso de comprensión. No es que primero lee y después comprende, no. Mientras va leyendo, va comprendiendo el texto. ¿Listo? Entonces, ojo acá. En ese proceso de lectura, hágalo lento. No hay necesidad de hacer un proceso de lectura cuando son las preguntas así tan rápido, ¿sí? Porque usted debe darse el tiempo para también entender qué es lo que está leyendo, porque si no, terminó de leer y después le toca volver para ver qué era lo que estaban preguntando. Creo que es algo que le pasa a muchos. Leen las respuestas y después dice, ay, venga, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Cierto? Porque no leímos bien la parte de la pregunta. Entonces, ojo, se va leyendo y va parando. En experimentos con arvejas se descubrió que el color rojo de las flores era dominante sobre el blanco. Listo. Ojo ahí, nos están hablando ya de características de una planta, ¿cierto? De arvejas. Que hay algo que es dominante, que es el color rojo en las flores sobre el blanco. Entonces, el rojo domina sobre el blanco en las flores de una arveja. Ahora, también nos están diciendo que las semillas lisas dominan sobre las rugosas.
¿Listo? Entonces, dominante el blanco sobre el rojo y el liso sobre lo rugoso. Ahora nos dicen, los posibles fenotipos de los hijos que se podrían obtener al cruzar una planta blanca. Ojo, entonces van a cruzar una blanca que es recesiva, ¿cierto? No es dominante, con un gen rugoso, que también es recesivo. Entonces no es dominante. Mire, las plantas que van a cruzar son de plantas que no son dominantes, con un color blanco que no es dominante y una forma rugosa que tampoco es dominante. Y las van a cruzar con una roja de semillas lisas. Entonces van a cruzar una planta que tiene sus caracteres dominantes y una planta que no los tiene dominantes. ¿Listo? Entonces, ojo acá, con una roja de semillas lisas que es heterocigota. Para estas dos características son. Entonces, nos van a preguntar si las plantas, o sea, esas crías, esos futuros hijos, ¿cierto? Solo van a ser plantas de flores rojas y de semillas lisas. ¿Qué características van a tener, muchachos? ¿Sí vieron esto en genética alguna vez? Pues que van a ser rojas porque es el dominante y que además de eso van a ser lisas, ya que pues eso también es como el fenotipo dominante. O sea, de por sí al cruzarlos es poco probable que salgan blancas con semillas rugosas. Listo, o sea, tu respuesta sería la Es poco probable, pero no es imposible. O sea, cuando hacemos el cuadro de Punnett, hay como una probabilidad chiquita de que aparezcan, pero pueden aparecer después de varios periodos de reproducción. Yo respondí que era la B. Paula, respondiste que era la D, La B, la B, bebé, ¿sí? sí. Listo. Entonces, así como dice su compañera, ¿cierto? Recuerden los del cuadro de Punnett, donde ustedes colocaban un cuadro y arriba unas características, ¿cierto? Con las características, o sea, arriba hombre, en la parte de abajo se colocaban las características de la hembra, ¿cierto? Macho o hembra, o acá en este caso, pues las arriba serían las de la planta blanca, ¿cierto? De semillas rugosas, y en el otro lado, la roja con semillas lisas. Se hacen los cruces, las posibles combinaciones, y si ustedes hacen ese cuadro de Punnett, el resultado final va a ser, como dijo la señorita, la B. Plantas de flores rojas y semillas lisas. Esa sería la primera combinación. Plantas de flores rojas y semillas rugosas, ¿cierto? Flores blancas lisas y blancas rugosas. Entonces es menos probable, lógicamente, ¿cierto? Que salgan las que son recesivas, pero aún así se van a expresar. ¿Listo? La respuesta acá correcta aquí es la B. Toca echarle una repasada a eso de heterocigoto, a estos cuadros de Punnett. ¿Listo, muchachos? Entonces, sí, ustedes ya que están en ese pre-IFEX, podrían pedir que les refuercen ese tema, porque es un tema siempre complejo, ¿cierto? Donde hay que tener ciertos conocimientos para avanzar en él, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes aprovechan ese pre-IFEX que están pagando. Tercer pregunta. Entonces, ojo, miren cómo vamos las respuestas. Para la primera era la A, para la segunda es la B. Vamos para la tercera. Entonces, porfa, la lee Eric, no mentiras, Eric ya. Estefanía. Cuando aún no conocíamos muy bien el funcionamiento del páncreas, se aislaron de algunas de sus células. Estefanía, espérame. Es que Luisa me está preguntando si me quedó bien, yo marqué la B. Es que sí, Luisa, la respuesta es la B. ¿Listo? Espérame, le contesto acá, sí es la B, listo. Ya, ahora sí, dale, qué pena contigo, a ver, te interrumpí. Cuando aún no conocíamos muy bien el funcionamiento del páncreas, se aislaron de algunas de sus células dos hormonas, la insulina y el glucagón. Pronto se sospechó que ambas tenían algo que ver con el nivel de glucosa en la sangre. Para determinar la acción de cada hormona se montó un experimento cuyos resultados se muestran en la gráfica. Listo, bien. Entonces, vamos, ya les muestro las respuestas, ¿cierto? ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está informando y qué nos está preguntando? Que hay dos hormonas que están situadas en el páncreas, que es la insulina y el glucagón. Listo. Ahora, esa es la información que nos da el texto. ¿Y la pregunta cuál será? Pues es que necesitamos ver la gráfica, profe. Entonces, ¿cierto? Vamos, o sea, para determinar la acción de cada hormona, nos van a mostrar como
se desempeña la insulina y el glucagón, ¿cierto? Entonces acá tenemos, ¿listo? Concentración, que quiere decir la cantidad que hay en la sangre, el tiempo que transcurre, el eje Y es la concentración, el tiempo es el eje X, ¿listo? Y nos muestran las dos grafiquitas, insulina, iniciando acá, ¿cierto? Con los puntos marcados, mientras que la glucosa la encontramos en una línea continua, ¿sí? Entonces ahí está la gráfica. Ahora nos muestran, ¿cierto? Nos muestran la gráfica concentración en sangre y tiempo, y las dos hormonas. Ahora nos dicen de esta gráfica qué se puede inferir, ¿cierto? Inferir, ¿qué podemos sacar de esa gráfica? Entonces lee las respuestas, por favor. De esta gráfica podemos inferir que cuando la concentración de glucosa aumenta, la concentración de insulina disminuye. B. No existe ninguna relación entre la concentración de glucosa y la concentración de insulina. Se disminuye, la concentración de glucosa queda sin control. Bueno, se nos fue, no sé, además tienes interferencia. Vamos a leer las preguntas, las respuestas. Ya, perdón. Dale. Termina. Otra vez, no sé, ¿sí? No, termina la de. ¿Cuál no alcanzará a disminuir la concentración de glucosa que va sin control? Listo, muchachos. Entonces, a partir de esas respuestas, ¿cuál es la que nos está llevando a lo que dice o nos muestra la gráfica? La gráfica nos muestra algo, ¿cierto? Yo diría que sería la C. La C. ¿Por qué sería la C? Porque la glucosa, cuando hay demasiada, o sea, cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, la insulina lo que hace es regularla. Entonces, en cambio, los demás no tienen que ver en eso. Listo, vamos a mirar si es cierto. Nicolás, ¿qué afirmas tú? ¿Es cierto o es falso o tienes otra opción? Pues yo estoy con mi compañero. Listo. Evelyn, ¿hay alguien que opine otra diferente? Acá no importa, recuerden, no los estoy calificando. Estamos acá para mejorar en este tema. Listo, reforzarlos. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Tiene razón ella? ¿No tiene razón ella, chicos? Valentina, Paula, Nicolás ya opinó, Estefanía era la que estaba hablando, Sebastián, Sara, Paula, Nicolás, Luisa, Luis, Kevin, los dos Kevin. ¿Qué dicen? Pues a mí me parece que está bien. ¿Qué le parece que está bien? Ojo, porque no nos puede parecer, debemos estar seguros, ¿listo? Entonces, lo primero es leer las opciones de respuesta, ¿sí? Cuando tenemos dudas de, estoy cierto, no sé cuál marcar, hay una opción que se llama el descarte por descarte, ¿cierto? ¿En qué consiste el descarte? ¿Les han explicado eso o no se los han explicado? Sí, señor. ¿En qué consiste descartar? En mirar o sea, como que respuesta es la que más se asemeja o qué respuesta tiene o sea, que sea como la más, la que no tenga que ver en nada, por así decirlo. El descarte efectivamente consiste, ¿cierto? Descartar, ¿cierto? La misma palabra me lo está informando. Eliminar las opciones que siempre ustedes van a encontrar una opción que no, nada que ver con ni siquiera con la pregunta. Eso es lo que hay que buscar. ¿Para qué? Para eliminar opciones. Es mucho más fácil elegir entre 4 o entre 2 opciones de respuesta. ¿Qué pensarán ustedes? Tengo 4 opciones de respuesta y después del descarte... Pues es que entre 2... No se te escucha, Estefanía. Bueno, siempre entonces, se hace como más complicado porque pues solo son 2, ¿no? En cambio,
No, para nada, para nada. Es más fácil elegir entre 2 que elegir entre 4, chicos. Para eso se usa el descarte. Si usted mira y puede decir, uy, para mí son las 4, pues va a quedar graves porque le toca escoger una de esas 4. Pero cuando inicia a usar el descarte, va eliminando opciones. Y entonces es mucho más fácil decir, ah, bueno, ya me queda A y B, ¿cierto? Ya descarté C y D que no tienen nada que ver. En un principio usted tenía 4 opciones, considerando a C y a D, pero ahora que usted hace el descarte, le van a quedar solamente 2 opciones. Y muchas veces con el descarte hasta le puede quedar la que es verdadera. ¿Listo? Entonces es mucho mejor el descarte, muchachos. Es mucho mejor escoger entre 2 que escoger entre 4 opciones de respuesta. Ojo acá. Entonces miremos acá. Veamos respuesta por respuesta a ver si tiene o no tiene que ver con la gráfica. De esta gráfica podemos inferir que cuando la concentración de glucosa, entonces nos vamos a la gráfica y buscamos la glucosa, ¿listo? Nos dice, aumenta, cuando la concentración de glucosa aumenta, ahí la vemos aumentando, mírenla, acá aumenta, en este punto es el máximo, dice cuando la concentración de glucosa aumenta, la concentración de insulina disminuye. ¿Es cierto o es falso? Mire, desde este punto vemos que la glucosa está aumentando. ¿Será que la insulina está disminuyendo? Según Un poco, Es falso. señora, un poco. ojo, ojo. Mira la gráfica de la insulina. Mira dónde inicia. Si yo veo que ya está disminuyendo, quiere decir que echas hacia abajo. ¿Está disminuyendo? Miren las dos gráficas. Es falso, profe. Miren las dos gráficas. Ojo porque hay que saber también, el IFES es de solo gráficas, ¿cierto? Muchas son puras gráficas, interpretar gráficas. Y si no saben interpretar gráficas, estamos ahí sí joches. Listo, estamos jodidos. Ojo acá, miren las dos gráficas. Ninguna está disminuyendo. Las dos, concentración, miren los niveles de concentración acá y los de la insulina aquí. Ellas se echan hacia arriba, quiere decir que la concentración aumenta, independientemente de la gráfica, en las dos aumenta a medida que pasa el tiempo. Si disminuyeran, yo tuviera una gráfica que en vez de formar como un tipo de parábola, ¿cierto? De colina, me va a formar es un valle, se va a ir es hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y eso no pasa en ninguna, ¿cierto? ¿En qué punto sí está pasando? Posteriormente, acá en este tiempo, vemos un descenso y disminuye. Pero, ojo a la pregunta, ¿cierto? Ojo a la respuesta. Cuando la concentración de glucosa aumenta, mírenla aumentando, ¿cierto? Aumenta, aumenta, hasta este punto aumentó, ¿cierto? La de insulina disminuye, no, ella también aumenta, miren, las dos están aumentando hasta cierto punto, ¿cierto? Y en un punto determinado inician otra vez a descender. Entonces, no, la se descarta. ¿Listo? Vamos con la B. No existe ninguna relación entre la concentración de glucosa, ¿sí? No existe ninguna relación entre la concentración de glucosa y la concentración de insulina. Miren la gráfica, ¿será que no existe relación? Sí existe. Si hay una relación o no hay una relación, perdón. Si hay relación o no hay relación. Muchachos, ¿qué pensarían ustedes? Sí hay relación. Si existe una relación, escriban en el chat. Sí, dice Estefanía. Listo, Estefanía. Entonces descartamos la B. Efectivamente, sí hay una relación. Listo, ya la vamos a mirar. ¿Cuál es? Vamos con la C. Al aumento en la concentración de glucosa, al aumento de la concentración de glucosa, ¿cierto? Estábamos hablando de esta parte de la gráfica, al aumento. Le antecede el aumento de la concentración de insulina. ¿Será que sí? Mientras la glucosa crece, la insulina también crece, ¿sí o no? Sí. La gráfica lo muestra clarito. Glucosa creciendo, insulina lo hace. ¿Listo? Entonces las dos, ahí ya nos quedó la respuesta. Por último nos queda, la miramos, cuando los niveles de insulina disminuyen, la concentración de glucosa queda sin control. Cuando los niveles de insulina disminuyen, entonces nos vamos para la insulina. Acá, desde este punto es cuando inicia a disminuir la insulina. Miren, ¿será que la glucosa, después nos dicen, la concentración de glucosa queda sin control? ¿Qué es quedar sin control? Por ejemplo, que la gráfica iniciara a verse arriba y abajo, ¿cierto? Eso sería quedarse sin control. ¿Será que se quedó sin control acá la gráfica?
No, ¿cierto? Miren la gráfica, ya sigue normal, acá vuelve a aumentar la glucosa como lo hizo acá y se repite, ¿cierto? Se repite el mismo ciclo con el que veníamos, vuelve y se repite, igual que la insulina. Listo, y se va a repetir y se va a repetir. Entonces, ojo, la respuesta correcta es la C, ¿sí? Aumenta la glucosa, la insulina lo hace. Disminuye la glucosa, la insulina también lo hace, aunque eso no lo dice acá, pero eso es lo que podemos determinar de la gráfica. Vamos con el cuarto punto. A ver quién lo lee. Miremos por acá abajo, Valentina Martínez. Señor. Valentina, ¿lees el cuarto, por favor? Las gráficas muestran cómo la variación en el pH afectó la actividad de 4 enzimas. La gráfica que mejor muestra la actividad de pepsina, una enzima que actúa sobre proteínas en el ambiente ácido del estómago, es. Entonces, la pregunta, ¿cierto? Esos gráficos nos muestran cómo cambia el pH, que afecta a 4 enzimas. En este caso nos hablan principalmente de la pepsina, es una enzima digestiva. ¿Listo? Entonces nos dicen, ¿cierto? De estas gráficas, la que mejor muestra la actividad de la pepsina, ¿listo? Actuando sobre proteínas en un ambiente ácido es, ¿cuál será? Miremos la primera. Entonces nos hablan de, en el eje Y, actividad enzimática, y en el eje X, el pH, ¿cierto? Entonces nos dicen, ¿cuál nos permite ver mejor esa relación, muchachos? ¿Cuál creen que nos permite ver esa relación perfectamente? ¿Qué contestaron ahí los que lo hicieron? Igual los que no lo hicieron. Ya le vi, están viendo la pregunta. ¿Qué contestan ahí? Yo respondí la B. ¿La qué? La B, ¿Por qué? porque dice que actúa el ácido en el ambiente gaseoso. Entonces, ahí la muestra como un valor más alto en el 2 y va bajando conforme se va neutralizando. La B. Listo. ¿Alguien contestó otra? Muchachos, ¿alguien contestó otra? Estefanía, bueno, la que ha contestado también creería que la B, ya que lo ácido es antes del 7, que es neutro. También creería que es la B, ya que lo ácido es antes del 7, que es neutro. Listo. Entonces, ojo acá. La gráfica nos dicen, la pepsina es una enzima que actúa, ojo a lo que nos están diciendo, actúa, ¿cierto? Cuando hay ¿qué? Cuando el ambiente es ácido, ¿cierto? Entonces, acá tienen que recordar el pH. ¿En qué momento hablamos de un pH ácido? Recuerden que 7 es un pH neutro, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuándo iniciamos a hablar de ácido? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿De 1 a 6 o de 7 hacia arriba? ¿Dónde hablamos de un ambiente ácido? Chicos. De 7 a 1. De 7 a 1. Bueno, 7 no, porque recuerden que 7 es neutro. En 7 está el agua. Entonces, ¿de 1 a qué? De 1 a 6. Bien, Estefanía. Listo, y bien, Paula igual también. Entonces, de 7 hacia abajo, o sea, de 1 a 6, esos valores hablamos de acidez. Después, miren la gráfica. Nos están diciendo que ella, ¿cierto? Actúa, o sea, inicia a moverse, a agilizarse, a hacer sus funciones cuando está en un ambiente ácido. Cuando no lo está, pues no funciona. Entonces, ¿cuál sería esa gráfica que mejor me representa eso? Miremos la A. La A me está diciendo que de 4 a 7, actividad enzimática, de 4 a 7 sube, ¿cierto? Y que cuando pasamos 7, ella inicia a descender. ¿Listo? Eso me está diciendo esa gráfica. Ahora, miremos la siguiente. Me está diciendo, me está informando, que de 2
aproximadamente a 3,5, ¿cierto? Ella, mejor dicho, está elevada, miren, inicia de una vez arriba, ¿cierto? Y que de una vez pasa al 4, ya desciende totalmente su actividad enzimática. Quiere decir que deja de funcionar. Ahora miremos la C. La C me está diciendo que ella va a iniciar desde un pH equivalente a 4, miren, ¿cierto? Inicia su actividad enzimática, máximo, punto, llega a 6 e inicia a descender, ¿cierto? Entonces, entre menos ácida se hace, igual que B, inician a descender. Y por último tenemos la gráfica de D, ¿listo? La gráfica D nos muestra que la actividad enzimática de 5 a 7 crece, o sea, entre menos ácida se hace, aumenta, y posteriormente, cuando ya deja de ser ácida y pasa a ser alcalina, desciende, ¿cierto? 8, 9, 10 y 11. ¿Cuál es la gráfica que mejor me expresa eso? Ya se las expliqué. Ahora, a partir de la información y de la explicación, ¿cuál sería esa gráfica? Estefanía dice que la B. Listo. ¿Quién más afirma otra cosa? Muchachos. Paula. Nicolás. ¿15 personas solo participan? 2 muchachos. No, venga, sean serios. Cojan seriedad, que ya están en 11. Paula Alejandra. Sara. Sebastián Torres. Nicolás. ¿Ninguno? La B. Paula, la B, ¿por qué? Porque es el punto máximo de actuar es el ácido. ¿El punto máximo de actuar es qué? Ácido. Es ácido, pero esta también me muestra eso. Mira, está en 4 y inicia a aumentar, aumentar, aumentar. Esto también me lo indica. Está en 4, aumenta, aumenta, aumenta y desciende después del 7. Esta sí no. Esta es la que ustedes dirían que toca descartar. Siempre toca descartar esta. ¿Listo? Entonces, aunque esta también de principio me está mostrando que en 5, solo que esta inicia en 5. Aumenta, aumenta y disminuye. Entonces, ¿cuál es la que mejor me muestra eso, muchachos? Todas me están mostrando lo que tú acabaste de decir. ¿Sí? Que antes de 7 están arriba. Todas, miren, todas antes de 7 están arriba. Antes de 7, arriba. ¿Cierto? 7, esta me muestra que en 5 y 6 inicia, aproximadamente en 6, inicia a descender. Entonces, ya me va diciendo esta, me muestra lo mismo. Estamos en 2, 3, 4, ¿cierto? Y nos acercamos y en 7 miren cómo desciende la actividad enzimática, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál será la respuesta? Estefanía, pero la diferencia es que comienza desde un punto mucho más ácido, en cambio los demás no. O sea, me estás diciendo que la B inicia en un punto mucho más ácido, acá, ¿cierto? Listo, 2. Y en cambio las demás no. Bueno, tiene coherencia. 4, este inicia desde 4, este inicia desde 4, se inicia desde 5. Listo. Entonces, si ven, ahí nos vamos acercando más a la respuesta. Ojo con los argumentos que dan. Tienen que analizar todos esos valores. Miren, esta está iniciando desde el número 2, desde el pH 2, y ya inicia desde arriba. No es que inicie desde abajo, ¿cierto? Porque las enzimas no es que inicien, dice desde lo más ácido, ellas ya están arriba. Entonces, por eso iniciamos desde acá arriba. Aumentamos un poco, ¿cierto? 2, 3, 4, pero ya nos iniciamos a ser menos ácidos, ya está siendo menos ácido, por ende ya debe iniciar a descender, ¿cierto? Ya debe iniciar a descender, a descender, a descender, hasta cuando llega a 7, que es neutro, ¿cierto? En 7 ya no hay acidez en 7, miren todas, en 7 acá está elevado, falso, en 7 ya debería estar nulo, y acá aparece en 8, ¿cierto? Y acá en 7 me dice que está en lo máximo, eso es totalmente falso. En 7 ya es neutro, ya no debe haber nada, ¿cierto? Entonces la actividad enzimática que mejor la gráfica que mejor me representa la actividad enzimática
de la pepsina es la B. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Y vamos a mirar acá. Mira, otra preguntita de estas, a ver, miremos las 6. Listo, entre las siguientes afirmaciones sobre la nutrición de las plantas, aquella con la que estaría de acuerdo es, entre las siguientes afirmaciones sobre la nutrición de las plantas, aquella con la que estaría de acuerdo es, las plantas no pueden elaborar su propio alimento mientras están en la oscuridad. Las plantas no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad. Las plantas no pueden mantener la circulación de nutrientes dentro de ellas mientras están en la oscuridad. Y las hojas de las plantas comienzan a descomponerse mientras están en la oscuridad. Ahí hay una que ya se descarta de una vez, que es re ilógica, supremamente ilógica. ¿Cuál es? Que la D, profe, las hojas de las plantas empiezan a descomponerse ¿Cierto? mientras están en la oscuridad. Muy bien, Ángela. Esa es la primera que yo descarto. ¿O es que ustedes han visto una planta por la noche con las hojas que se estén descomponiendo? Hasta donde yo sé, no. Esto, y hasta donde las he visto a todas, creo que ninguna hace ese proceso, ¿cierto? Entonces esa es la primera que yo descarto. Por lo que he visto, no hay necesidad de saber de este tema, sino visualmente lo que nosotros observamos en nuestra cotidianidad. Nosotros vemos que el pasto, ¿cierto? Los árboles que están al frente de nuestra casa o en un parque jamás se descomponen en la noche. ¿Se pueden descomponer? Sí, pero no porque obligatoriamente sea la noche. Entonces, ojo. Ahora, sigamos mirando qué otra cosa podemos, ¿cierto? Ojo, nos están preguntando con cuál estamos de acuerdo, ¿no? Entonces ya descartamos la D. Ahora dice, las plantas, vamos a mirar la A. Las plantas no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad. ¿Qué pensarán ustedes? Pues sí, profe, ya que las plantas, mejor dicho, ellas absorben su alimento del agua y de la luz solar. Entonces ellas tienen, creo, ¿cómo es que? Tienen, en las hojas tienen algo que ellas, con lo que ellas absorben. Y mientras que están en la oscuridad, ellas cierran eso como si fueran unos paneles solares que atrajeran el sol. ¿Listo? ¿Será que sí? ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina el resto, muchachos? ¿Qué opción de respuesta será la adecuada? ¿Qué opina Eric Santiago? ¿Qué opinas? Pues estoy de acuerdo con Estefanía de la A. ¿Tú escogerías Que la la, sí, porque descartando, digamos, la C, pues las plantas no pueden mantener la circulación. Pues como tenemos, pues ellas tienen como un sistema, creo que era xilema y proema, que Sí, mantienen cada momento circulando para mantener, digamos, los nutrientes de la planta. La lógicamente, B, listo. la B, pues que no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad. Pues el oxígeno pues siempre va a estar presente si sea de día o de noche. Entonces yo escogería la A. Listo. ¿Alguien más opina igual que sus compañeros? Escogerían la A, la sexta. Las plantas no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad. Las plantas no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad. Y las plantas no pueden mantener la circulación. Entonces esa es otra que descartamos, como dijo ahorita su compañero. La D y la C, ¿cierto? Las hojas no se descomponen en la noche y la planta, independientemente si es de día o es de noche, debe circular sus nutrientes por dentro de ella, ¿cierto? O si no, pues prácticamente en la noche moriría. Nos queda la B y la A. Miremos la B. Las plantas no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad. ¿Listo? Es totalmente todo lo contrario. O que las plantas realizan un proceso de respiración que es diferente al proceso de fotosíntesis. Entonces, en las plantas, en su proceso de respiración, ¿cierto? Introducen un tipo de sustancia y expulsan otras. Mientras hacen la fotosíntesis, es diferente. Entonces, ojo acá. Las plantas no pueden elaborar su alimento. ¿Cómo elaboran las plantas su alimento? ¿Qué necesitan para eso? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Y sabemos, chicos, cómo se llama el proceso?
Fotosíntesis, gracias, Ángela. Muy bien, fotosíntesis, lo que quiere decir que necesita de qué? De la luz, del sol, ¿cierto? Obtiene la energía a partir de la luz del sol para fabricar su propio alimento. Pues en la noche no hay luz del sol, no puede hacer ese proceso. Por ende, la respuesta es la A. No pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad. Listo, ese proceso se hace durante el día. Listo, muchachos, eso sería todo. Hasta luego. Bye. Hasta luego.